Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro con Rosario 3, y hoy con nosotros Carlos Bayala. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Evelyn, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, gracias por estar aquí en la ciudad de Rosario. Sabemos que dentro de muy poquito estás viajando a Londres, donde estás residiendo en este momento. Sos de Argentina, pero estás radicado allí. Carlos, hay que decirlo, es publicista, creador, entre otras cosas, muchos lo recordarán por la publicidad de Mamá Luchetti, pero también después de allí hizo todo un traspaso entendiendo la comunicación de una forma más integral y no solo la publicidad tradicional como quizás muchos hoy la pueden entender. Y en ese sentido, Carlos, sabemos que estuviste participando en el proceso de pacificación en Colombia con las FARC, y la pregunta es ¿cómo un creativo, un publicista, terminó en ese proceso de pacificación en Colombia? Fue un viaje bastante insólito de cómo se dio esto, pero obviamente esto tiene que ver con que New, que es la compañía que actualmente tengo en Londres, con una pequeña inicial pata en Los Ángeles, que se acaba de saber a través de un socio, Gustavo Santaolalla, y con un equipo de gente también en Buenos Aires, y con un socio en Boston, Alex Pendler, en el MIT Media Lab. Es una combinación de herramientas que permiten hacer algo más ambicioso que una comunicación meramente publicitaria. Es entender comportamiento humano a gran escala, entender cómo las sociedades reaccionan a determinados mensajes, a determinadas formas de comportarse socialmente, y son herramientas que pueden llegar a ser útiles en temas más macro, de modo que es no tan casual que el primer proyecto que hayamos hecho tenga que ver con algo, tiene que ver con un país, Colombia, y tiene que ver con una instancia muy crítica en ese país, que es el proceso de pacificación. Nuestra intervención fue muy tarde en el proceso, fue muy tangencial. Nuestro olfato de lo que iba a pasar con el referéndum fue un aporte que hicimos por un lado, pero yo te diría que el aporte más interesante de nuestra parte fue en nuestro relacionamiento con las FARC en particular, y cómo de algún modo colaborar con ellos a la comprensión de cómo poder expresarle a la sociedad que estaban arrepentidos de una manera de proceder con una agenda que ellos ideológica muy clara que ellos tenían hacia los campesinos, de una manera de proceder. Y eso de algún modo a veces toma prestadas herramientas que uno aprende con los años a través de cosas tan simples como puede ser, o tan normales como puede ser una comunicación de una marca. Y no quiero decir que se puede trasladar tan fácil eso, el folclore de la publicidad, al aconsejar a organizaciones más complejas como son las FARC. Pero sí hay algunas sensibilidades que uno tiene en el ejercicio de esta profesión durante años que pueden llegar a ser útiles. Por supuesto, la tarea de New en este momento es más ambiciosa, más grande y más compleja. Por algo decimos que actuamos en temas complejos de comunicación. Por ejemplo, ¿qué herramientas para poder involucrarse desde adentro y después eso transformarlo en todo lo que derivó el proceso de pacificación con el sí o el no y la expresión de los ciudadanos colombianos? Mirá, está bueno que me lo preguntes porque son muchas las posibilidades de herramientas actualmente, y de alguna manera el secreto está no solo en cómo las combinás, por ejemplo, análisis de datos, que es algo que es hermético, es difícil de entender, uno lo escucha por la tele a veces y no termina de entender exactamente qué es. Tengo que confesar que a mí me pasa lo mismo muchas veces. Claro. Puede ser tedioso, pero Alex Pendler por suerte es un especialista en el tema. Pero es comprender a gran escala cómo los ciudadanos se comunican entre sí respecto a determinados temas en plataformas públicas, que esto también hay que aclararlo porque ha habido escándalos respecto de intromisión en la data privada de los ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado tenés otras herramientas como puede ser la neurociencia, que de algún modo te explican hoy, haciendo scans de la respuesta cerebral a determinados estímulos, cómo reaccionamos frente a determinadas formas del mensaje. Por otro lado tenés el periodismo de investigación, que te permite de algún modo hacer preguntas mejores a los temas y a las personas involucradas en los temas, y que es una herramienta que a veces es, o ha sido en los últimos tiempos quizás, por la importancia que ha tenido el análisis de datos, un poco opacada o subestimada. La pregunta sigue siendo clave respecto de qué querés entender cuando estás hablando de comunicación compleja. Y en el centro de toda esta ecuación, el dato, si se quiere, más importante, que es cómo aplicamos creatividad o ideas o provocaciones creativas a entender un tema. Y el caso de las FARC y el caso del referéndum fue interesante porque le pudimos preguntar a la gente no si iba a votar por el sí al acuerdo o por el no solamente. Le dimos una alternativa más.
si pudieras votar por un sí con rabia, ¿votarías? Y ahí nos dimos cuenta que mucha gente del sí se pasaba a votar con sí con rabia, mucha gente del no se pasaba, de modo que entendimos que había algo débil en la base del sí, que se estaba pasando eso. Y esas son pequeñas picardías o vivezas que uno entiende desde el lugar ya más creativo, con las que puede complementar herramientas muy valiosas y grandotas científicas como análisis de datos. ¿Para eso fue necesario meterse adentro de las FARC? ¿Estar allí en la selva trabajando? La tarea de la FARC, en realidad, el entendimiento de la FARC tiene que ver con otra parte, que es cómo las FARC le explicaban a la sociedad que auténticamente estaban en un tramo y en un tránsito de diálogo y de pacificación. Y sí, en todo sentido, cuando estás trabajando con alguien tenés que entender a esa organización desde adentro. Y en este caso era todavía más importante. Uno de los temas que estuve hablando aquí en Rosario tienen que ver con la importancia de la visibilidad en la comunicación. Y cómo diferentes franjas de la sociedad a veces, por situaciones de pobreza, exclusión, conflicto, ideas distintas, desaparecen de la sociedad, se invisibilizan. Y esto había ocurrido con las FARC, ayudados por una condición topográfica que tiene el país, que hace que uno se pueda de alguna manera meter en un monte, como ellos le dicen a la selva, y quedarse ahí y resultar muy, muy difícil encontrarlos. Claramente estás planteando la comunicación como un transformador social. Sí. En realidad, el hecho de la comunicación en sí, ya ni siquiera teniendo en cuenta qué tipo de comunicación, pero ya el hecho, como nosotros dos que nos estamos mirando ahora a los ojos, eso solo desactiva determinadas formas de invasión y de hostilidad entre las partes. Y estoy cada vez más convencido, y mucho más con la ola creciente de información tecnológica y de penetración de la tecnología en nuestras vidas, que el valor del encuentro simple, directo, cara a cara y mirándonos a los ojos, ha ganado en importancia y en relevancia más que probablemente nunca en la historia de la humanidad. ¿Hoy a la comunicación le falta emotividad o muchas veces tiene un exceso de emotividad? Yo creo que hay excesos por todos lados. Hay excesos en el ingenio o en el intento de ser ingenioso. Todo el mundo siente que debe ser ingenioso por alguna razón. En el intento de ser relevante de alguna manera, porque hay desesperación, porque hay muchos diciendo mucha cosa. Y a veces se subestima la importancia de el mensaje. ¿Qué mensaje? Más allá de las formas del mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué tenés para decir? Si le sacamos toda la hojarasca de la estética y de la idea y del chiste o lo que sea, ¿tenías algo para decir que es valioso? Y si lo tenés, ¿qué es? ¿Lo podemos ver? ¿Vendés humo o vendés otra cosa? Sí, exactamente. Claro. Después vamos a hablar de lo que estás haciendo en la NASA, fuiste convocado para trabajar allí, pero me quería quedar con parte de lo que recién mencionabas de las nuevas tecnologías y cómo eso también va planteando algunos desafíos. Hoy, ¿cuál es el desafío para llegar en esta multipantalla, en medio también de muchas noticias falsas que circulan y de la construcción alrededor de esto? Nos estamos educando tecnológicamente a la par de los mismos desarrolladores de plataformas tecnológicas. Y los desarrolladores, que no son ningunos sonsos, están aprovechando todos nuestros errores para, de alguna manera, después de que ocurren, acomodar un poco los tantos. Porque están cómodos con que, primero, les estamos dando datos gratuitamente a todos ellos. Segundo, les estamos dando una importancia o una influencia en lo que es el mapa de la tecnología mundial, en donde dicen tengo tantos millones de usuarios activos, etcétera, y cuyos datos poseo de alguna manera. Todo esto es peligrosísimo. Primero de todo, los ciudadanos debemos ser conscientes y además debemos tener el derecho de una soberanía sobre los datos que estamos entregando a las compañías y organizaciones. En lo posible deberíamos monetizar esos datos. O sea, todas estas organizaciones deberían saber que no solo tienen que pedirnos permiso con mucha claridad y mucho cuidado, sino que además nos tienen que pagar por esos datos. Y tiene que haber una regulación muchísimo más estricta respecto de cómo se manejan en su intromisión a través de todos los dispositivos electrónicos que hay en nuestra vida. Y son todos desafíos que los desarrolladores mismos se encontraron que les estallaron en las manos. No quiere decir que son maquiavélicos, algunos de ellos sí. Pero en algunos otros casos yo me doy cuenta que son cosas que han evolucionado y que uno comprueba con el desparramo que han tenido en la sociedad. ¿Cuál es maquiavélico? Y yo tengo la sensación de que lo que ha pasado con Facebook no es un hecho aislado y totalmente inocente. Creo que Facebook es consciente
de los problemas y ha sido consciente de los problemas que ha tenido con fake news y ha tardado muchísimo tiempo en resolverlos. Y eso es sospechoso. Sí, claro. Quiere decir que hay una negligencia que no tuvo en cuenta, que en su momento, bueno, lo que tuvieron miedo es que si operaban con determinados límites, iban a rechazar una determinada cantidad de público que no estaban dispuestos que no iban a admitir. Y a veces uno lo que tiene que compensar, y en algunos casos ocurre con éxito, es la pureza de tu idea respecto de cómo servís a la sociedad y al público. ¿Cuál es la plataforma al futuro? La calle. La calle. Volver a las fuentes. En el futuro creo que va a tener muchísimo más valor en la medida de que los gobiernos y los poderes políticos y el servicio público sea eficiente, vamos a necesitar más que nunca reencontrarnos. Y esto no es un gimmick. Yo creo que hay un paper, de hecho, de Alex Penland, de mi socio, que tiene que ver con que la política va a ganar y la democracia va a ganar en la medida que salgamos y nos encontremos con otros a discutir. Porque en los medios digitales, hoy por hoy, estamos encerrados hablando con gente que opina más o menos parecido. ¿Qué opinión te merece lo que ocurre en Twitter? Me parece que yo no tengo cuenta de Twitter. Mi experiencia con Twitter, mi experiencia con Instagram también es de espectador y lo veo y me parece que es una expresión de una neurosis social gigantesca y me parece que Twitter es un termómetro de determinados excesos sociales y verborragias sociales, pero es útil también. La decisión de no tener Twitter o Instagram, digo, algunas de estas plataformas que hoy se usan y trabajando en esto, ¿cuál es la tuya? ¿Por qué? No ser papelones. Yo creo que en cuanto uno tiene Twitter o Instagram se siente forzado a dar un espectáculo al público. Yo no creo en eso. Me parece que es una visión, ya no estoy hablando de antigua, moderna, me parece que es una visión que me da un poco de vergüenza respecto de lo que uno hace. Está presentando una especie de figura pública y nos convertimos en unos seres, en una especie de celebridades extrañas, anónimas, raramente, ¿no? Sí. Porque somos celebridades, pero somos anónimos, en donde estamos actuando un poco para la prensa y para la foto. Aunque nuestro grupo de seguidores sea 30, 100, 150. Y eso está comprobado científicamente que genera unos niveles de ansiedad muy altos. Ver cuántos likes cosecho, cuánta gente le gustó la foto, cuánta gente me responde a tal cosa. Carlos, ¿y esto no puede ser una postura generacional? ¿En mi caso? Estos argumentos que vos estás dando. Sí, yo creo que lo son y creo que gracias a Dios existe esa posibilidad porque estoy convencido que los millennials no están claros del daño que se está haciendo a sí mismo el individuo con esta penetración. Creo que la generación que siga a los millennials lo va a entender mejor. Decíamos que estás trabajando también para la NASA. Me gustaría que nos cuentes la experiencia y cómo fue la convocatoria. Mira, para la NASA no fue una convocatoria. Yo me convoqué al principio, hice lo posible para que me dieran pelota y raramente me agarré de un expositor que habló en South by Southwest, el evento en Austin, Texas. Me hice bastante amigo, Yves Lamotte. Hablamos por Skype, le comenté las cosas que yo creía y que sentía que la NASA debía mejorar, pero estaba hablando con alguien que no tenía relevancia en la parte de comunicación de la NASA. Estaba hablando con alguien en la NASA. Pero resultó ser Yves, y esta es una historia graciosa que da para un pequeño libro, además de un gran ingeniero dentro de la NASA y un tipo muy querido en un programa de la NASA importante que se llamaba GSD&O, el disc jockey de las fiestas de la NASA. Era muy querido, sí, es una historia, era muy querido por mucha gente. ¿Y cómo terminó esto? Que nos empezó a presentar gente. Y de la gente que nos fue presentando, Karen Curry y demás, llegamos hasta Mike Bolger, que es el número 1 del programa EGS actual. Y él realmente tomó en consideración nuestras primeras observaciones, luego hicimos una presentación más grande y nos dieron el branding de todo ese programa. Y eso es lo que hicimos. Hicimos un film junto con eso, explicando cuál era la misión del programa, y luego algo que está en nuestro website, que es una serie de conversaciones con ellos en los que le explican al público grande para qué sirven, que es una cosa importante, para qué sirven esos programas. Ahora la situación en la que estamos avanzó un casillero más. Estamos trabajando con, todos son siglas y anagramas, es JPL, Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, en un proyectito muy interesante, medio raro, que tiene que ver con lo que va a ser, con lo que sería el futuro de la humanidad cuando vivamos en diferentes planetas. Y cómo eso se llevaría, por ejemplo, con, y te vas a reír con esto, unos Juegos Olímpicos.
si hubiera Juegos Olímpicos en el año, es medio Black Mirror, pero sí, si hubiera sí. Juegos Olímpicos en el año 2080 y vivimos en diferentes planetas, ¿cómo lo organizamos? ¿Qué habilidades tiene cada uno? Alguien que vive en un planeta de hielo, evidentemente va a patinar sobre hielo mejor o va a saltar, y qué sé yo, pero ¿qué gravedad hay? ¿Cómo? Y todas esas, de algún modo, especulaciones tienen que ver con una cosa que la NASA tiene, esta división creativa que la NASA tiene, que es estimar qué nos va a pasar a los humanos cuando estemos enfrentados a más capacidades y más posibilidades de viajar por el universo. ¿Cómo proyectarse? Bueno, ahí otra vez la ciencia vuelve a meterse en la comunicación, ¿no? Totalmente. Y la ciencia, mira, doy una charla ahora en INVAP, que espero que resulte, estoy un poco nervioso, porque hablar con científicos es difícil, y la charla, y el título de la charla es Narrativa y Ciencia, el cruce de dos paralelas. Sí. Y en realidad creo que ocurre algo de esto, se necesitan encontrar, pero muchas veces el científico no tiene ni el margen, ni el tiempo, ni la paciencia como para entender una forma narrativa de explicar para qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y el narrador muchas veces no puede encontrarle la vuelta a un tema hermético y difícil. Sí, palabras sencillas para que todo el mundo pueda comprender de lo que estamos hablando. Hay dos posiciones en ese sentido y las tienen, Einstein tiene dos razonamientos distintos que son divertidos. Dice, si no lo entendés, pero este es otro científico que dice, si no lo entendés, si no sabés explicarlo fácil quiere decir que no lo entendés, es una frase. Bien, claro. Pero Einstein también decía, si lo pudiera explicar fácil no me habría ganado un premio Nobel. Es en realidad, las dos son un poco verdad. Hay muchos temas que uno no sabe ni siquiera en qué van a derivar. Y yo me puedo hacer cargo de eso porque cuando empecé con New, tratando de combinar un departamento creativo con gente que tenía habilidades en Analytics, con, bueno, ahora un nuevo socio que es un músico, Gustavo Santaolalla, ¿pero qué va a salir de esto? Y no sé. Y creo que los científicos también trabajan muchas veces de una manera muy intuitiva en ese sentido. Hay algo que me dice algo acá, pero todavía no sé. ¿Por qué Gustavo Santaolalla? ¿Cómo se mete en todo esto? Gustavo y yo nos conocemos hace años. Obviamente lo admiro enormemente y tenemos un gran respeto por el uno por el otro. Y trabajamos hace años con Nike para un proyecto que se llamó, que era Nike Dance, que era un videoclip que hicimos sobre la cirugía estética, en la postura de Nike sobre los excesos de la cirugía estética en las mujeres. Y él hizo la música. Nos conocíamos de antes en realidad ya, nos habíamos visto en Los Ángeles y siempre nos divirtió el intercambio. Y hace unos meses nos reencontramos por una cuestión accidental que yo le quería presentar a alguna persona y hablamos en un Skype y nos dimos cuenta que teníamos ganas de hacer cosas parecidas. Y ahí es donde surgió en la conversación ver si de alguna manera seguíamos el camino de New, esta vez como socios. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? A Gustavo le fascina la NASA y le interesa muchísimo, a los dos nos interesan un montón de temas en común y ya veremos. ¿Ya tiene letra lo próximo, no? Vamos a ver, ojalá, ¿grabaremos un disco en algún claro, momento? Me imagino que sí, que ojalá. Estará ahí. Hablando de todo esto, ¿qué te ha generado, qué te ha dado mayor satisfacción? La creación de una publicidad como fue Mamá Luchetti, la del búho del banco hipotecario, o todo este proceso comunicacional más integral que estamos comentando? Obviamente lo segundo es tremendamente más satisfactorio, pero te deja dudas. Las dudas son, ¿habré realmente tenido que ver con algo de todo esto que pasó positivamente? Esa influencia que supuestamente ejercí, ¿es tal? Alguien me preguntó, ¿pero vos realmente creés que en tus charlas con la FARC por eso las FARC actuaron de esta manera? Y yo creo que no. Yo creo que colaboré en cierto modo a terminar de convencer a un grupo que ya estaba bastante avanzado en esta idea. No creo mucho en las magias, tampoco creo en la palabra gurú de la comunicación y toda esa pavada. Creo que uno con sentido común puede arrimar y afirmar determinadas cosas que le confirman a alguien, bueno, este evidentemente es el camino. Y lo que pasa con la publicidad y con los avisitos y con las propagandas de la tele o los carteles, que cuando están bien hechos y son lindos, te dan una enorme satisfacción inmediata porque los ves ahí, los ves hechos, si son ingeniosos te gustan y encontrás respuesta rápida. Claro. Y te lo van recordando, cada vez que te van encontrando te lo van recordando. Bueno, hace años yo me acuerdo que me decían, y yo tenía como el latiguillo de que había gente que me decía por un comercial muy viejo que había hecho para Canal 13, no me pidan que cabecee. Cabeceal, ¿no? sí, cabeceal.
Y nada, y me jorobaban con eso. Y siempre hay alguna cosita que alguien te recuerda por el folclore de la publicidad que Claro. llega, que nos llega. Carlos, ¿es mejor que no hablen de vos? Esto te lo pregunto como publicista, comunicador. ¿Que no hablen o que hablen mal de vos? O te lo doy vuelta. ¿Es mejor que hablen mal de vos o que nunca hablen de vos? No, yo creo que hablen mal de vos es un dato, me parece más, en todo caso, si tengo que elegir uno de los dos, es un poco más alentador. Lo único que yo diría es que hay que tener cuidado de no buscar que hablen mal de vos. Yo creo que esa es por ahí la clave, ¿no? Que se hable mal de vos, la única satisfacción que uno puede tener es que se hable mal de vos porque estás haciendo algo que estás puramente convencido de hacerlo. Que no es un ruido que estás haciendo para lograr eso, sino que es algo que francamente está alineado con una determinada idea. Hoy la comunicación debería ser simple, respetuosa, tener buen gusto, estar bien escrita, verse linda. Todo eso no está. Yo creo que se escapó y se le escapó a los comunicadores en general, se les han escapado herramientas muy importantes. Es cómo dispones una idea en un plano, como para que se pueda ver, y ese plano puede ser la pantalla de una computadora. Y son muy pocos los ejemplos en donde eso está a nivel diseño, composición, teoría del color, importancia de valores, equilibrio, poco considerado. Un error comunicacional, de un error comunicacional, ¿se puede volver? De un desastre comunicacional no Sí. solo se puede volver, sino que obviamente es una gigantesca oportunidad. En general, estas cosas, yo me acuerdo que hay una nota muy grande del New Yorker en donde Bill Clinton, que se mandó un par de errores comunicacionales grandes en su vida también, estaba viendo la final de Francia contra Italia en un mundial. Y lo vio en el momento mágico en donde Zinedine Zidane le pegó un cabezazo en el pecho a un jugador italiano. Sí, cambió Y todo. Clinton miró a sus amigos y dijo, me gusta este tipo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad a veces, al cometer un error, uno también comete un acto de espontaneidad y de humanidad que es sumamente atractivo. Y yo no considero que sea lindo la máquina de comunicación aceitada. Lo estimo mucho y lo quiero mucho a Federer, pero me aburro. Muy perfecto. Sí. Si hoy te contrataran para vender a Carlos Bayala, ¿cómo lo venderías? Mercado Libre. Mercado Libre. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un gusto charlar. Evelyn. Muy amable. Carlos Bayala con nosotros. Nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo.